Bien, chiquillos, vamos a comenzar con la cuarta clase que está asociada al potencial eléctrico. ¿Sí? Bueno, el objetivo es explicar cómo se produce una diferencia de potencial eléctrico en un conductor, refiriéndose a dispositivos tecnológicos que lo proporcionan. Bueno, la clase pasada vimos lo que era el campo eléctrico, ¿cierto? Que estaba asociado a lo que genera una carga a su alrededor, ¿cierto? Para poder generar fuerza al interaccionar con otra carga. Sin embargo, existen lugares en el espacio en donde yo puedo generar un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo se puede hacer eso? En base a dos placas paralelas, ¿ya? Cada placa cargada en la misma cantidad de carga, pero de signos contrarios. O sea, por ejemplo, esta positiva y esta negativa. Entonces, como todos sabemos, o por lo que habíamos visto anteriormente, el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra a la carga negativa. Por eso es que las flechitas hacia abajo indican el campo eléctrico, porque sale de la positiva y entra a la negativa. ¿Ya? En esta región del espacio yo puedo decir que el campo eléctrico es constante, no cambia el campo eléctrico. O sea, aquí, aquí, aquí y en cualquier punto el campo eléctrico es siempre el mismo. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo lanzara un electrón, por ejemplo, sobre este campo eléctrico? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este va a venir con una cierta velocidad, ¿cierto? Pero como este es un electrón, que es negativo, ¿cierto? Va a sentir atracción por la placa positiva. Por lo tanto, esta, a medida que va avanzando, se va a empezar a desviar hacia arriba y una vez que salga de la placa, va a terminar eyectada en esa dirección. Si yo pusiera una pantalla, lo que voy a lograr es que el electrón choque en ese lugar. ¿Sí? Importante también destacar de que así funcionan las teles antiguas. Los televisores antiguos lo que hacen es disparar electrones, pasan por un condensador que en este caso se llama a las placas paralelas, y este toma una desviación al chocar con la pantalla. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras características tenemos del campo eléctrico? ¿Qué pasa cuando tenemos un campo eléctrico y un conductor? Los conductores son materiales que tienen una capacidad única en su especie, que es que cuando tú le agregas carga eléctrica, este tiende a acumular todas sus cargas en el exterior. Por ejemplo, si yo estuviera en un auto y cae un rayo, ¿cierto? La mejor alternativa no es salirme del auto, es quedarme dentro. ¿Por qué? Bueno, a no ser que se incendie, pero ¿por qué adentro? Porque si yo me quedo adentro, como el auto es un conductor, porque es de lata, ¿cierto? O de metal, entonces ¿qué va a pasar? Que las cargas eléctricas, en vez de irse hacia dentro del auto, se van a quedar en la superficie, ¿ya? Por eso es que una de las cosas importantes a entender es que en un conductor siempre las cargas se mantienen en la superficie, ¿ya? Dentro del conductor, curiosamente, el campo eléctrico es cero. ¿Por qué? Porque las cargas están afuera. Entonces los campos eléctricos toman un valor desde ahí hacia afuera. Pero dentro no habría campo eléctrico. ¿Ya? Entonces recuerden, en un conductor las cargas se distribuyen en la superficie del conductor y dentro del conductor no hay campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, energía potencial eléctrica. ¿Qué es la energía potencial? Recuerden que la energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo mecánico. Cuando yo hablaba de energía potencial gravitatoria, lo que yo estoy tratando de hacer es tomar una cierta altura, por lo tanto, vencer la fuerza de gravedad. Si les digo una energía potencial elástica, está asociada a los resortes, o sea, vencer la fuerza del resorte. En este caso, la energía potencial eléctrica, lo que yo les voy a tratar de hacer es vencer la fuerza eléctrica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos cargas positivas, yo sé que se repelen, ¿cómo podría hacer que estas se atraigan? Entonces, claro, algunos en clase me dicen, cambia el signo de una, ya, pero sin cambiar el signo. ¿Cómo yo puedo hacer que se atraigan? Entonces, la única forma que se atraigan es que venga alguien de afuera, tome la carga y la empuje hacia el positivo. Es como cuando uno toma dos imanes y trata de unirlos, ¿cierto? Por un lado se pegan, pero por el otro no. Y a veces uno empieza a jugar, ¡ay! Y los empuja. Ahí estaríamos haciendo una energía potencial magnética. En este caso es eléctrica porque lo que voy a tratar de hacer es juntar dos cargas que naturalmente no se van a poder juntar. Esa energía está asociada a la fuerza y a la distancia que las separa las dos cargas. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica se define como la constante K, la multiplicación de las cargas y la distancia. Cuidado, la distancia ya no va al cuadrado. Ahora esto como fórmula no lo vamos a ocupar, ¿ya? Ojo con eso. Lo que sí hay que entender
es que la energía potencial se mide en Joule, ¿ya? Y eso. Bien. Este es el concepto que sí quiero que analicemos, que es el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como la cantidad de energía por unidad de carga. O sea, en pocas palabras, cuánta energía puede crear una sola carga, ¿sí? La fórmula del potencial, que es con una V mayúscula, es la constante, la carga dividido en la distancia. De nuevo, la distancia ya no va al cuadrado. ¿Y qué es importante destacar acá? Que el potencial es una magnitud escalar, por lo tanto no tiene dirección ni sentido. Es lo que es nomás, es un número y punto. ¿Ya? La unidad de medida del potencial eléctrico se conoce como el volt, por eso es que el potencial también se puede conocer como voltaje, comúnmente, ¿ya? Y su representación es el joule partido en coulomb. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, les dijera que mi potencial es de 220 volts, eso significa que un coulomb de carga es capaz de adquirir una energía de 220 joules. Entonces, por ejemplo, si hay una batería y la batería dice que resiste 110 volts, ¿eso qué significa? Que un coulomb de carga es capaz de adquirir 110 joules de energía de ese aparato. ¿Cómo se puede calcular el potencial en estos casos? Entonces, calcular el potencial eléctrico a 40 centímetros de distancia que genera una carga de 20 microcoulomb. La fórmula es constante, carga, distancia. ¿Cuánto valía la constante? 9 por 10 elevado a 9. ¿Cuánto vale la carga en este caso? 20. Pero como es micro, 20 por 10 elevado a menos 6. Dividido en la distancia, que son 40 centímetros, o sea 0,4. Fíjense que ya no va al cuadrado. Multiplico, divido y eso me da 450.000. Unidad de medida del potencial, el volt. ¿Qué cosa hay que considerar acá? Que acá se acabó eso de que si la carga es negativa, aquí se escribe positiva. En el caso del voltaje o del potencial, si la carga es negativa, aquí se escribe negativa. Si la carga es positiva, así que aquí se escribe positiva, ¿ya? O sea, se debe considerar la carga del signo desde aquí en adelante. Bien, aquí viene lo importante. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial es simplemente la resta entre dos potenciales en un punto, ¿ya? Si el potencial es el mismo entre los dos puntos, significa que la diferencia vale 0. ¿Qué genera una diferencia potencial? Una diferencia potencial genera un trabajo mecánico. ¿Y eso qué significa? Que desplazo carga. Y justamente el desplazamiento de carga nosotros lo conocemos como corriente eléctrica. Por lo tanto, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? Porque hay una diferencia potencial. Por ejemplo, los enchufes tienen tres patitas. El del medio, que representa tierra, pero los otros dos es uno positivo y el uno negativo. Por lo tanto, uno genera un potencial, el otro genera otro potencial, y eso significa que hay una diferencia potencial. Y por eso, por ese enchufe puede pasar corriente eléctrica, ¿ya? Las pilas, ¿cierto? Si ustedes miran las pilas, tienen una parte positiva y una negativa, lo mismo que las baterías. ¿Por qué? Porque una al ser positiva y la otra al ser negativa generan diferencias, o sea, generan potenciales distintos y por lo tanto generan una diferencia de potencia. Esto yo lo podría explicar de la siguiente forma. Si hay una paloma parada en un tendido eléctrico, la paloma no se electrocuta. La razón, y la pregunta es ¿por qué no se electrocuta? Y la razón es muy sencilla. Ella está parada en este cable porque como es el mismo cable, no hay diferencia de potencial. Por lo tanto, la corriente pasa por el cable, pero no por ella. ¿Qué pasaría si la paloma se le ocurra pisar otro cable? Entonces pisar con una pata un cable y con el otro cable. Que cada pata va a tener un potencial distinto. Por lo tanto, cada pata va a generar una diferencia de potencial. ¿Eso qué va a significar? Que la corriente va a empezar a circular por la paloma y la paloma se va a electrocutar. O sea, en pocas palabras, tengo que evitar, si no me quiero electrocutar, tengo que evitar diferencias de potencial. O sea, si yo quisiera no electrocutarme en un tendido eléctrico, tendría que saltar como Tarzán y colgarme en él. Y ahí no me electrocutaría. Prohibido hacerlo. Pero eso debería pasar. Pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, para el 18 que están comprando volantín, se le vuela y se electrocutan porque tocan el cable? Claro, tocan el cable, pero sus pies están en la tierra. Entonces acá hay potencial, ahí no hay potencial, por lo tanto hay diferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente va a empezar a pasar por mi cuerpo y me voy a electrocutar. En cambio, si yo saltara el cable, no me electrocutaría porque no generaría diferencias de potencia. Otro ejemplo
Y esto es como una advertencia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero ver si este cable tiene corriente eléctrica o no? ¿Ya? No sé si le ha pasado, a mí sí, que voy por la calle y de repente miro un cable, uy, ¿tendrá corriente? Igual me causa la curiosidad. Entonces uno a veces, para saber si tiene corriente, uno hace esto. Bueno, si hace esto, va a pasar lo siguiente. Si yo toco el cable, si yo estoy acá en el piso, ahí no hay potencial, aquí hay una diferencia de potencial, por lo tanto, la corriente va a empezar a pasar por mi cuerpo. Por lo tanto, me voy a electrocutar. Pero ¿qué va a pasar con eso? Que cuando la corriente pasa por mi cuerpo le manda al cerebro información de que me estoy electrocutando. Y el cerebro manda impulsos nerviosos a mis músculos para que se contraigan. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi mano? Que mi mano se va a contraer. Y como se va a contraer, me voy a empezar a electrocutar. ¿De qué forma puedo evitar eso? ¿Cierto? Haciendo esto. ¿Por qué? Porque si yo toco así, ¿cierto? Mi cerebro va a mandar un impulso nervioso a mi mano y mi mano se va a cerrar así, ¿cierto? No, ni cagando se te quiebra la mano, sí, pues tendría que tener muy mala suerte. Entonces, cuando me le mande impulso nervioso a la mano y la mano se cierra, tú vas a tener el tiempo suficiente para sacar tu mano, reaccionar y no electrocutarte. Los rayos, ¿cierto? Los truenos, los relámpagos que caen desde las nubes son por diferencia potencial. La nube está tan cargada de carga eléctrica y el piso no, ¿qué hace? Que como hay diferencia potencial, entonces esa energía disocia las partículas de aire, o sea, las quiebra, generando el chispazo y esta llega hasta el piso, ¿cierto? Ahora, esto también se produce mucho cuando las cosas terminan en punta. ¿Por qué? Porque así cuando vimos los conductores que el campo, o sea, que las cargas se distribuyen en el exterior, cuando las cosas terminan en punta, como esta figura que está acá, no sé si la ven, cuando terminan en punta, la concentración de carga se acumula acá, en la punta. Entonces, si acá hay mucha acumulación de carga, obviamente la nube que está muy cargada va a tender a llegar el rayo hasta acá, porque acá hay más carga eléctrica para poder llegar, para generar más diferencia de potencia, ¿cierto? Por eso es que si estás en una tormenta eléctrica no se te ocurre hacer esto, ¿ya? Y ahí siempre hay que evitar el tema de las puntas. Bueno, ¿algún ejemplo respecto a esto? Vamos a calcular la diferencia potencial que genera la carga de 5 microcoulomb y la carga de menos 5 microcoulomb, que equidistan a un punto 30 centímetros, o sea que están a la misma distancia. Por lo tanto, si yo calculo el potencial 1, es la constante, 9 por 10 elevado a 9, la carga, 5 por 10 elevado a menos 6, dividido en la distancia, que son 0,3. Recuerden que aquí ya no va al cuadrado. Multiplico, divido y eso me da 150.000 volts. El voltaje 2 es la constante, la carga y la distancia. Acuérdense que la carga aquí sí va con el signo, por lo tanto aquí el resultado son menos 150.000 volts. La diferencia de potencial es V1 menos V2, o sea, 150.000 menos 150.000. Menos con menos me queda más, por lo tanto se suman y me da 300.000. ¿Ya? Ojo que la variación te puede dar positiva o te puede dar negativa. Por ende, yo podría haber hecho V2 menos V1. Lo único que me va a cambiar es el signo. Pero eso significa que la corriente, en vez de ir a un lado, va en otro sentido. El signo negativo nos indica más que la dirección de movimiento de las cargas eléctricas. ¿Ya? Bien, chiquillos. Entonces ahora vamos a trabajar con el formulario número 6, que también está en Classroom, en la clase número 4 de potencial eléctrico. ¿Ya? Al igual que la vez pasada, sus procedimientos y sus respuestas, y las razones de sus respuestas, anótenlas en su cuaderno. ¿Ya? Que estén muy bien.